Continuamos con La Noche. Testigo fiel y entrañable amigo del poder. Las letras nunca le impidieron a Gabriel García Márquez guardar una estrecha relación con poderosas figuras de la política. Al contrario, fueron ese gran catalizador que llevó a Gabo a mantener una estrecha amistad con líderes que el hijo del telégrafo quizá jamás imaginó. El expresidente estadounidense Bill Clinton y el siempre controvertido Fidel Castro en Cuba forman parte de ese selecto club de amigos del Nobel colombiano. Amor y poder. La obra de Gabriel García Márquez, el colombiano universal, difícilmente puede resumirse mejor. Desde el implacable coronel Aureliano Buendía de 100 años de soledad hasta el frívolo y solitario dictador de El Otoño del Patriarca, las figuras de autoridad rodean no solo sus grandiosos títulos, sino también lo que fue su vida misma. García Márquez mostró su vena política al mundo durante su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en 1982. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? Aunque su vida estuvo marcada por la literatura y el periodismo, Gabo estuvo siempre cerca de la política. Una de sus amistades más controvertidas fue la que sostuvo con el dictador cubano Fidel Castro. La casa de todos, a la cual lo único que le falta para ser completa es un letrero que se vea en todo el mundo y que diga con letras urgentes: se aceptan donaciones. García Márquez estuvo en Cuba como periodista por primera vez en enero de 1959, recién llegada la revolución. Su amistad con Castro comenzó a mediados de los años 70 y se extendió durante décadas, provocándole diversas críticas de numerosos intelectuales. Por cuenta de esa cercanía con el régimen castrista, el colombiano sirvió de emisario secreto en 1994 entre Fidel y el gobierno del entonces presidente Bill Clinton en Estados Unidos. El objetivo: tratar de encontrar una solución a la crisis de los balseros que huían de la isla rumbo a un Estados Unidos hostil que se negaba a admitirlos. García Márquez fue también próximo al general panameño Omar Torrijos, pero hubo un dictador con el que sí sostuvo fuertes diferencias: el general Augusto Pinochet, quien llegó al poder en Chile en 1973 luego de derrocar al socialista Salvador Allende. Prometió que no volvería a publicar un libro suyo hasta que éste dejara el poder. Por fortuna, fue una promesa que no cumplió. Aunque Gabo pasó gran parte de su vida lejos de su país, asumió la paz de Colombia como bandera propia. Fue el Nobel, con su paciencia y liderazgo, quien aportó para que la guerrilla del M-19 abandonara las armas luego de los acercamientos entre este grupo subversivo y el gobierno de Virgilio Barco, aunque nunca asumió protagonismos. Gabo siempre fue un hombre muy comprometido con el proceso de paz en Colombia. Es una de sus características por la cual lo persiguieron en Colombia. Gabo no figuraba oficialmente en ninguna comisión de paz, porque a él no le gustaba figurar en las cosas. Y tan se metió de cabeza en ayudar en el proceso de paz que fue cuando lo trataron de involucrar, de que Gabo estaba conspirando con el M-19. En enero de 1999, el Nobel también participó en los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana y el grupo terrorista de las FARC en el Caguán. Así sus años transcurrieron entre las letras y las esferas políticas. Aunque para el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, no era Gabo el que buscaba el poder. No es que él se acercara al poder, es que el poder se acercaba a él, y en esa circunstancia especial de él tenía la cualidad de buscar la concordia. En nuestros estudios de NTN 24, señor Jaime Abello, director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Sáquenos de una duda: ¿los poderosos se acercaban a García Márquez o García Márquez se acercaba a los poderosos? Los poderosos y los comunes y corrientes se acercaban a García Márquez. Y García Márquez ha tenido muchos amigos poderosos y no poderosos. Algunos colegas, otros presidentes. Tuvo una gran amistad, por ejemplo, con un presidente caribeño que fue el presidente de Panamá, Omar Torrijos. Yo creo que de las amistades más entrañables de su vida. Igualmente lo sabemos con Fidel Castro, aunque yo tengo la impresión, de pronto alguien me la corregirá, de que era una amistad mucho menos fraterna y mucho menos íntima que la que tuvo en su momento con Omar Torrijos. Era una amistad un poco más basada en el respeto y en la admiración mutua y en la curiosidad mutua. Y yo le oí decir una vez que la razón principal de su amistad con Fidel Castro, o del interés que le suscitó desde que estalló la Revolución Cubana, porque Gabo es de los primeros que se va a La Habana desde la Caracas, donde trabajaba,
en el año 59, en los primeros días de la revolución, y es por el antiimperialismo, porque básicamente yo creo que él hasta el final respetó el hecho de que, aparte, digamos, de los factores y las cosas complicadas del régimen cubano, lo que sí hubo es una resistencia decidida de un pequeño país, de un David, ante el Goliat que significaba la gran potencia de los Estados Unidos de América, que tenía una historia que él investigó muy bien, porque Gabo la conocía perfectamente, de intervención e intromisión en el Caribe y en América Latina. Señor Daniel Samper, Gabo se movía en esferas de mucha influencia, desde Bill Clinton hasta Fidel Castro. ¿Cómo se explica esto? ¿Como una obsesión por el poder? Es que Gabo escribía sobre el poder. Las obras de Gabo todas tienen que ver con el poder, algunas específicamente, como El laberinto, la novela sobre Bolívar, otras como la del dictador, todas tienen que ver con el poder. Entonces era explicable que le atrajera averiguar cómo era el poder por dentro. Ahora, lo que pasa es que ha habido mucho macartismo e hizo muy bien Jaime en mencionarlo con lo de Cuba. Cuando Cuba aparece, Estados Unidos invadía un mes sí y el otro también a Granada, había dado mordiscos al mapa de los Estados Unidos de México, había invadido partes de Centroamérica, había tumbado presidentes elegidos legítimamente en Centroamérica, había actuado en Chile contra un presidente legítimamente elegido, que era Salvador Allende, y Cuba fue un pequeño país, una isla situada a muy pocos kilómetros, que se paró en firme y rechazó esto. Entonces, no digo que solamente a García Márquez, a mi generación también nos atrajo el caso de Cuba, la presencia antiimperialista de Cuba. Ahora bien, que Fidel evidentemente es un dictador, que yo como periodista no podría vivir en Cuba, pero hay que entender muy bien lo que ha significado Cuba para los latinoamericanos como una especie de punto de choque contra una tradición brutal de Estados Unidos de invasión e intervención en nuestros países. Y también asumió la paz como bandera propia e incluso procesos como la liberación de uno de nuestros invitados, el señor Reynold González, preso en Cuba. Quiero agradecerle mucho a todos nuestros invitados el día de hoy en nuestros estudios de NTN 24, señor Jaime Abello, director general de la Fundación Gabriel García Márquez, muy amable por haber estado con nosotros. Gracias. También oye, tengo mucha curiosidad que Reynold nos cuente la historia que nos tiene pendiente de que la liberación de 3.000 presos políticos en Cuba gracias a las gestiones de Gabo. Ojalá la cuente muy pronto, Reynold. Lo tendremos aquí más adelante, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Señor Daniel Samper, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy buenas noches. También quiero agradecerle a Reynold González en Miami por su compañía aquí en el programa La Noche, y en Barranquilla, Luis Carlos García Márquez, el sobrino de Gabo. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter a @ntn24, @segurizatintn24, @Jason Calderón y @lanoche_ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.